Continuando con el desarrollo de la jornada, vamos a iniciar el simposium SPOC ACOC Climaterio. Me acompañan en la mesa el doctor Juan Matsumura Casano como moderador y la doctora Lorena Yui Pineda. El doctor Juan Matsumura es presidente actual de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia y es miembro titular y fundador de la Sociedad Peruana de Climaterio. La doctora Lorena Yui, quien hace las veces de secretaria en la mesa, ejerce el cargo de tesorera en la actual directiva de la Sociedad Peruana de Climaterio y es médico ginecobstetra de la Clínica Santa Isabel. Vamos a dar inicio a este importante simposio de climaterio, donde tenemos en primer lugar al doctor Andrés Calle, de la hermana República del Ecuador. Dejo a la doctora Lorena Yui para la presentación del doctor Andrés Calle. El doctor Andrés Calle es médico especialista en ginecología y obstetricia, Escuela de Graduados, Facultad de Ciencias Médicas, la Universidad Central del Ecuador. Es máster en embarazo de alto riesgo y nutrición de la Universidad París Sud Hospital Antonio Becler. Máster en bioestadística, investigación médica y epidemiología, Centro de Enseñamiento de la Estadística, en la Universidad Pierre y Marie Curie, París, Francia, y es vicepresidente de FLASOG. El doctor Andrés Calle nos va a tratar el tema nutrición en la menopausia, que es fundamental. Adelante, doctor. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Con los que no he saludado en la mañana, vuelvo a reiterar mi saludo porque vuelvo a ver a mis amigos de todas las áreas que tenemos por acá en Lima. Siempre estoy gustoso de estar por acá. Y ahora voy a hablar algo que es mucho más de especialidad para mí. Cuando yo hice nutrición en el embarazo, tuve que hacer primero nutrición general, después me dediqué al embarazo. Pero el campo de la nutrición en la menopausia, como dice el título, que es fundamental, es porque todo el mundo tiene su propia concepción sin tener básicamente argumentos científicos sobre qué es la nutrición en la menopausia. El objetivo en realidad de esta conferencia es dejar ciertos puntos retenidos de la mente que quizá le hemos pasado por alto o le damos mayor o menor importancia sobre qué es lo que debería realmente alimentarse una mujer en esta etapa de la vida. Miren, todo tipo de nutrición, independientemente del grupo poblacional al cual está referido, tiene estos objetivos que deben ser claros. Miren, yo no sé por qué sale esto aquí, esto no está aquí en la pantalla, ¿no? Por primera vez estoy viendo diferente aquí y allá. Que conste que no es el tiempo consumido por mí, ¿no? Ya, esperemos que no vuelva a salir. Pero, miren, independientemente del grupo, la nutrición tiene que hacer esto: prevenir y o manejar enfermedades crónicas no transmisibles. Porque hay enfermedades crónicas que son imposibles de detener. Mantener o mejorar el peso. Puede hacer que una persona solamente quiera mejorar para abajo, otros quieren mejorar para arriba. Eso depende de la circunstancia y de la fisiología de cada persona, porque esto tiene factores bastante hereditarios.
Nosotros no podemos pedir peras al olmo y decirle a una paciente que no sea con tendencia gordita si la mamá era hiperobesa, porque eso tiene código genético en términos de enzimas, pero algo sí se puede hacer. Hay que mejorar la composición corporal. La composición corporal es, por ejemplo, cuánto de músculo, cuánto de grasa, cuánto de líquidos que debe ingresar. Eso es la composición corporal. Recuerden que la composición corporal, 60% es agua. Y luego hay un porcentaje que es de tejido magro, que es normal en la persona, así como también de tejido no magro. Controlar los síntomas de la menopausia es lo ideal si estamos hablando de este grupo, ¿no es cierto? Y mejorar todo esto hace que mejore la calidad de vida. Entonces, estas son las sustancias nutritivas, miren. Y sustancia nutritiva se llama aquella sustancia química que tiene una función en el organismo. Porque también hay un término bastante popular que todos creemos que es nutriente, como por ejemplo el ginseng, el ginkgo biloba, todo eso se cree que es nutriente. Solo se cree. En realidad, estos son los nutrientes, porque el día en que yo llegue a conocer, tengo varias apuestas así, la fórmula del ginseng, pierdo. Y ustedes que están manejando fórmulas científicas, nosotros sabemos que incluso todos los medicamentos o todas las vitaminas o cualquier nutriente tiene una fórmula, y nosotros somos pura química, de tal manera que yo soy bien enojado con la persona que dice tiene que comer algo que sea no químico. Si no hay nada no químico, todo tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y eso es química, aunque sea de origen vegetal. Lo de origen vegetal también es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. De tal manera que debemos circunscribirnos a eso. Cuando nosotros vamos a ello, entonces, bueno, tenemos una referencia que es de costumbre, pese a que esa referencia es bastante americanizada. Yo le he tratado de hacer un poco latinoamericanizada, porque las referencias americanas es como para otro tipo de población, y ellos tienen otro problema, que es la obesidad, que no es nuestro problema epidemiológico. Pero lo que sí es cierto es, miren, que la toma de nutrientes tiene que evitar signos de déficit. Por ejemplo, el dejar de comer hidratos de carbono tiene déficit. Comienza a hacer déficit, por ejemplo, en la masa muscular. Comienza a hacer déficit en cansancio fácil, ¿no? O la cantidad mínima para mantener el equilibrio metabólico. El equilibrio metabólico, si nosotros somos todo el tiempo anabolismo y catabolismo. Si es que eso nosotros estamos alterando, estamos haciendo que haya una alteración dietética que lleva a enfermedad, ¿no? La cantidad mínima para evitar signos de deficiencia, eso es fundamental. Y la cuestión de la situación tisular, las células. Recuerden que todas las células tienen vida media. Nosotros sabemos todos de memoria que el glóbulo rojo vive 120 días. ¿Alguna vez se han preguntado cuánto vive las células del endotelio? ¿No? Las células del endotelio viven 2 horas, y a las 2 horas están súper viejas, ¿no? Por lo tanto, cada célula tiene una vida media, y eso es lo que tenemos que respetar. Entonces, comencemos por aquí, mire. La administración de hidratos de carbono disminuye con la actividad. Y es evidente que si una persona ya está sobre los 50 años, no va a tener la misma actividad que cuando tenía 30, incluso físicamente. Por lo tanto, los hidratos de carbono tendrán que adecuarse a esa demanda de actividad. Ahora, si es que hay una persona que tiene 50 años, 60 años y todavía tiene las fuerzas de cuando había 30, entonces no tengo por qué hacerle una restricción de hidratos de carbono. Pero esta restricción de hidratos de carbono no es una prohibición. Restricción es de un 15, de un 20%. Eso significa que en su plato de comida diaria, incluso la sugerencia es no decirle sírveme menos, porque cuando le sirven menos, la mamá o el hermano o la hija le pone más, para hacerle creer que está menos, ¿no es cierto? Ahí más bien el consejo es, siga comiendo tal como le sirven, pero no se coma todo el plato. Déjelo algo en el plato.
Ese algo es un 10, 15% y eso es menos de ingesta de caloría y no se muere de hambre. Porque el error es, no, ya no vas a comer hidratos de carbono, muerto de hambre, ¿no es cierto? Y signos de déficit. Lo único que tiene que hacer es aprender a comer menos, porque el estómago nutricionalmente funciona de acuerdo al estiramiento que se produce cuando ingresa la comida, por peso. Si es que ella aprende a ingresar menos peso, está satisfecha en términos alimentarios y no se queda con hambre, ¿no? En general se dice, miren, que los requerimientos basales, disminuyen 2% por cada década. Eso quiere decir que está en los 50, 10%. Si está en los 60, 12%. Y no es 50% porque le comienzan a prohibir 50% de comida de hidratos de carbono. Entonces anda con problemas de hipoglicemia, anda con problemas de no producir ATP. Y cuando no produce ATP, no puede regenerar las células que todos los días se mueren. Y ahí vienen los problemas de déficit. Esta energía, miren, en los hidratos de carbono más o menos se consume 50-60%. Pero claro, está en relación con el dinero, porque se supone que la otra energía es proteína y tejido de origen lipídico, y eso siempre tiene un costo mayor en términos calóricos. Por lo tanto, yo no puedo decirle a una paciente que está acostumbrada a comer 90% de hidratos de carbono, no porque quiera comer así, sino porque no tiene dinero para variar otra dieta. Yo no le voy a poner del 90 a ponerle al 60. Eso es absolutamente hacer un trastorno en términos calóricos, y por lo tanto eso lleva a enfermedad. Pero miren, generalmente si es que una paciente no hace esta disminución del 12%, si está en los 60, del 10%, va a comenzar a comer mayor ingesta. Y ella tiene menos actividad, y si tiene menos actividad va a aumentar de peso. Ya vamos a analizar un poquito más adelante. Y el aumento de peso, claro, está relacionado con triglicéridos y colesterol. Pero, ojo, una cosa súper importante, lo que yo siempre vengo diciendo, todo el mundo le tiene terror al colesterol, ¿no es cierto? Claro, en la menopáusica ya no es muy útil, porque recuerden ustedes que una paciente utiliza el colesterol para hacer estrógenos. El colesterol se utiliza para hacer progesterona, pero la menopáusica sigue haciendo aldosterona. La menopáusica requiere cortisol, y eso viene del colesterol. Y el colesterol nosotros lo sintetizamos. Cuando nosotros medimos la tasa de colesterol en plasma, no es la comida. La comida es máximo el 10%. El 90% del colesterol que circula en el plasma es hidratos de carbono. De ahí es de donde se produce. Los hidratos de carbono, cuando entran al ciclo de Krebs, producen exceso de citrato, y el citrato es el que sintetiza el colesterol. De tal manera que si hay mucho cuento en decir que la comida grasa, en realidad, bueno, la comida grasa por lo general es la más rica, ¿no es cierto? Con todo lo prohibido es lo más rico, entonces eso es lo que le prohíben, pero en realidad no es la causa del problema del colesterol. ¿Qué pasa con las proteínas? Mira, la proteína es la que da origen a las membranas celulares. Por lo tanto, si disminuye la masa muscular, disminuye la ingesta de proteína. Si yo hago que disminuya la ingesta de proteína, en realidad es por otros consejos. Es porque, por ejemplo, altera la mineralización ósea. Y yo estoy luchando con la mineralización ósea. Pero no debería afectarme la masa muscular. Esta alteración, la disminución de creatinina, porque esto tiene que ver con la proteína, no con el ácido úrico, como equivocadamente se cree. No, la creatinina, cuando está en exceso la proteína, está dando más arginina y el aminoácido lisina, que junto con serina hacen la síntesis de la creatinina. Por lo tanto, esto debe ser valorado en términos de la función renal, pero de acuerdo a la cantidad de proteína que come. No es un análisis así totalmente suelto. Sin embargo, existe esta recomendación, mire, que debería más o menos ser 1 gramo por kilo y por día. Una persona que tiene 60 kilos debería comer 60 gramos de proteína aproximadamente. Y claro, ¿qué calidad de proteína debería tomar? Específicamente es múltiple.
porque yo no quiero que solamente coma carne, pero tampoco solo vegetales. Pero aprovecho para decirles, porque yo que estudio nutrición, nunca he conocido ningún artículo que diga que una persona que come solo carnes rojas, blancas, etcétera, crea cáncer. Ese es un cuento popular, ¿no es cierto? No existe la validez científica para afirmar de que la ingesta de aminoácidos, porque eso es la proteína, lleve a producir cáncer, ¿no? De tal manera que esas son cosas muy importantes. Con respecto a los lípidos, miren, los ácidos grasos es la calidad, no la cantidad. Y claro, ahora que está de moda los omega 3, los omega 3 en realidad son una familia. Cuando a mí me dicen, yo estoy tomando ácidos grasos omega 3, les digo, ¿y cuál? Porque yo también puedo decir que estoy en Lima y me van a decir, ¿en qué barrio estás? Tengo que ubicarme en San Isidro, en el Hotel Los Delfines. Lo mismo hay que hacer con omega 3, porque no es lo mismo en el omega 3 el DHA que el ácido linoleico, que el ácido araquidónico, que el ácido palmitoleico. Todos estos son omega 3. ¿Para qué es lo que nosotros ingresamos estos? Miren, porque el ácido graso libre, omega 3, especialmente el araquidónico y el linoleico, son los que cubren las proteínas de las membranas celulares. Y si cubren las proteínas de las membranas celulares, evitan la muerte prematura de la célula. Y yo estoy luchando para que la mujer no baje masa muscular, por ejemplo. Porque si hay muerte prematura de la célula, yo debo evitar que se oxide, que ingrese agua. Y eso hace los lípidos complejos. Entonces no, y dentro de este análisis el DHA es el que menos hace. El que más hace es el linoleico y el araquidónico. Hoy de mañana conversaba con algún colega, en realidad no debería tomar omega 3, debería cambiarle el aceite de la comida, porque el aceite de la comida es la fuente de los ácidos grasos diarios. Habrá que preguntarle a la paciente qué aceite maneja en la casa, porque esa es la ingesta de ácidos grasos. Si me dice un aceite que es de origen vegetal, ahí está la palma africana, ese no es el recomendable, porque ese es solo ácidos grasos saturados. Si hay ácidos grasos saturados, entonces ella tiene con facilidad tendencia a hacer incremento de los triglicéridos. Pero si me dice que es un aceite de oliva, si me dice que es un aceite de girasol o de maíz, pues me quedo contento. Y no hace falta que estén suplementando ácidos grasos omega 3. Ellos van en la alimentación y sale hasta más barato, ¿no? Sale hasta más barato. Entonces, estos ácidos grasos omega 3 sí son fundamentales, pero no es porque va a prevenir problemas cardíacos como se cree. Es porque el ácido graso omega 3 hace que las células vivan lo que tienen que vivir. Y si no se mueren antes, no quiere decir que va a ser déficit celular. Con respecto al colesterol, miren, el colesterol es súper importante para los estrógenos. Pero la mujer en menopausia ya no tiene estrógenos, sin embargo hace un poco de estriol. Pero esto del colesterol y de los estrógenos, esto es súper importante, miren, 80% al menos es de síntesis endógena. Y la síntesis endógena viene de glucosa. La glucosa produce gliceraldehído 3-fosfato, glicerol, y en el glicerol se unen los ácidos grasos. El citrato sale del ciclo de Krebs y ahí es donde se produce colesterol. Los estrógenos. En la mujer que está en menopausia ya no tiene la necesidad de esto. Por lo tanto, tiene tendencia a incrementar el colesterol. Porque si vemos aquí, esta es la fórmula del colesterol. Miren, esta fórmula es bien parecida, por ejemplo, a la aldosterona. Y la mujer en menopausia ya no tiene necesidad de estrógenos, pero sí tiene necesidad de aldosterona. Yo, ¿por qué tengo que hacer una alteración de un mineral o corticoide que es súper fundamental para el control de los líquidos y por lo tanto de la presión arterial? Yo, ¿por qué tengo que esta fórmula es bien parecida al cortisol? ¿No? ¿Por qué tengo que quitarle la posibilidad de que el cortisol haga glucogenólisis y la paciente pueda mantener una homeostasis de la glicemia sanguínea? Esto es fundamental. Entonces no es hacer una restricción. Lo que sí es claro es que si es que yo tengo un incremento del colesterol inusitado, claro, nosotros todo el mundo le damos medicamentos para bajar el colesterol, pero no modificamos la dieta. Porque cuando la paciente acaba de tomar los medicamentos, vuelve a subir.
Si lo que teníamos que hacer es disminuir los hidratos de carbono para que no tenga exceso y no sintetice colesterol, porque ahora que el colesterol no está siendo usado en la formación de estrógenos, en la formación de progesterona, entonces tiene tendencia a incrementar. Pero lo que es importante, miren, es cómo es transportado el colesterol, y esto también es algo que la medicina ha ido cambiando. Miren, esto es toda la forma como ingresa en la dieta, luego pasa al hígado y del hígado es redistribuido hacia las células. Y lo que no es usado es un colesterol que se transporta solo. Cuando nosotros estamos haciendo una dosificación del colesterol en plasma, recuerden que el colesterol es alcohol, por eso es OL. Si es un alcohol, no se transporta en el agua del plasma y necesita una proteína para ser transportada. Entonces, esa proteína depende mucho de qué cantidad yo había ingresado de todo esto. Miren, el poder hiperlipémico o hipolipémico depende de qué es lo que yo comí aquí, si fue saturados o insaturados. Pero si yo estoy con aceite bueno en la casa, este es el que va a dominar, los insaturados. Por lo tanto, el poder lipémico va a disminuir y la persona no va a tener los riesgos que aparecen en la edad, porque va a comenzar a acumular el colesterol. Cuando el colesterol está acumulado, pero el colesterol se sintetiza en el hígado, pero se necesita, por ejemplo, en las cápsulas suprarrenales, entonces tiene que ser transportado. Si es que ella tiene exceso de colesterol, va a ser transportado el exceso de colesterol, y lo que no puede unirse a la proteína de transporte se une al ácido graso, pero se une al ácido graso saturado, y eso es lo que se llama colesterol esterificado, porque la unión es éster, y cuando se esterifica es como el agua y el cemento pegado en la arteria, entonces comienzan los riesgos de hipertensión, ¿no? Miren, el colesterol tiene una fórmula que así parece media malévola, ¿no? Está hecho en una forma malévola, pero en realidad todo depende de las lipoproteínas para ser transportadas. ¿Qué son las lipoproteínas? Miren, las lipoproteínas son los lípidos que transportan una proteína. Esa proteína se llama apoproteína. Cuando la apoproteína se une al colesterol, yo digo lipoproteína. Nosotros esmerados en controlar HDL, LDL, si eso es genético, ¿no? Ahora yo ya no debería hacer el perfil lipídico, debería pedir apoproteínas, que hagan los laboratorios apoproteína. Si es que ella tiene la apoproteína A, quiere decir que tiene una proteína bien grande para transportar bastante colesterol, a tal punto que el colesterol es la tercera o la cuarta parte del tamaño de la molécula. Entonces, cuando del hígado va a la cápsula suprarrenal, va en la proteína y nunca hay colesterol libre. Por lo tanto, si no hay colesterol libre, no se va a esterificar y no hay riesgo de que se peguen las arterias. Pero si la paciente tiene apoproteína B, esa es una chiquitita de 100 aminoácidos, quiere transportar colesterol hacia la cápsula suprarrenal y no tiene dónde, se repleta, por lo tanto queda colesterol libre. Al quedar colesterol libre, entonces la persona tiene riesgo de esterificar el colesterol. Esto no se puede modificar, esto es genética. Quienes tenemos la apoproteína A, como yo, ¿no es cierto? No importa lo que yo coma. Puedo comer exceso de glucosa, puedo comer fritos, puedo comer colesterol. Nunca tendré yo un riesgo cardiovascular porque yo no esterifico, porque tengo genéticamente esto. Pero si ustedes, al dosificar las apoproteínas, les van a reportar así, del 100%, el 60% es la A y el 30% es la B, porque hay C, D, un pequeño porcentaje. Le felicitan, puede comer lo que quiera, nunca va a ser hipertensa, ¿no es cierto? Pero si ella genéticamente, esta es del 60%, el 70%, está fregada. Y no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, porque esto es genético y yo no puedo modificar. Ahí sí hay que hacer restricción del exceso de hidratos de carbono para disminuir el colesterol. Eso sí es fundamental. Miren, esta es la parte del colesterol que está en las membranas y cuando se une a un triglicérido, eso se llama esterificación. La esterificación del colesterol es lo que hay que medir. Vamos con el calcio, miren. Esto es lo ideal del calcio. Imagínense lo que es lo ideal del calcio. Comer 1000, solo se absorbe el 20%, 800 se ven las heces.
El 20% pasa a la circulación, pasa por riñón y otra vez vuelve a salir. Eso es lo que sucede con el calcio cuando una persona está en homeostasis perfecta. Pero la mujer que está en menopausia está sin estrógenos, está sin protección ósea. Por lo tanto, el calcio que debería ser eliminado también viene del hueso, y eso se calcula que es unos 200 miligramos. Por lo tanto, la mujer que está en menopausia debería tener un poquito más de calcio de ingesta, de un 20%, para evitar que salga del hueso, porque vamos a tener estos problemas. Yo sé que el hueso es súper importante. Todos los que trabajan en climaterio le defienden al hueso a capa y espada, ¿no es cierto? Pero ninguna persona puede vivir con el calcio en el hueso. Necesita el calcio en el latido cardíaco. Necesito el calcio para caminar. Ahora que yo estoy moviendo los brazos, sin calcio yo no puedo hacer contracción muscular. De tal manera que el calcio es mucho más importante en una célula que en términos óseos. No deja de ser importante el hueso. Miren cómo el calcio tiene funciones celulares. Esto tiene que ver con la ósmosis. Esto tiene que ver con la expresión genética, con la contracción, etc. Esto tiene que ver, miren, con los intercambios de membranas. Estos intercambios de membranas son fundamentales, como por ejemplo esto que tiene que ver con el acceso piramidal para poder hacer contracción muscular cardíaca. Y el calcio tiene varias funciones en esto. Ese calcio yo no debería medir. Yo no puedo medir el calcio sérico, es una equivocación medir. Debería medir el calcio iónico, pero eso es de laboratorio, eso no se puede medir en la clínica. De tal manera que si vemos que el hueso tiene el 70% de sales minerales, miren, pero el 85% es a base de calcio. Esa es la explicación por la cual es importante administrar calcio en la mujer embarazada. Y durante todo el tiempo, desde que nace, en la adolescencia, en la vida adulta, en el embarazo y en la posmenopausia, todo es necesidad de calcio, porque si no hay calcio, no podría la paciente ni siquiera hacer contracción muscular. Por eso es que esta es la recomendación. Y alguien me decía, ¿y si tuvo cálculos? Le dije, qué salada si tiene cálculos. No es por calcio, es porque en la pelvis renal ella heredó el poder producir una proteína que se llama avidina que capta el calcio. Por eso es que los cálculos son hereditarios, no es por el exceso de calcio. ¿De acuerdo? Y el alcohol tiene mucho que ver en términos del alcoholismo, pero bueno, bien raro que una menopáusica sea alcohólica, pero el alcohol es genético. El alcohol tiene una explicación en la cual el acetaldehído, que es la transformación del alcohol, termina siendo acetato, y el acetato ingresa al Krebs, y si ingresa al Krebs es capaz de dar energía, y cuando da energía aquí está el citrato. Este es el citrato que sale para hacer colesterol. De tal manera que una persona que toma exceso de alcohol podría tener exceso de citrato y volverse aterogénica sin darse cuenta. No nosotros creyendo que toma solo licor y no está tomando ácidos grasos, cuando en realidad era el alcohol. Y los electrolitos de la dieta tienen que ver sobre todo con el sodio. Si nosotros estamos haciendo una restricción, el momento en que bajamos el colesterol, estamos alterando la aldosterona. La aldosterona se maneja con el sodio, de tal manera que esta es una relación que necesariamente se tiene que analizar. Con el hierro en realidad no hay mucha importancia porque la mujer ya no tiene gestación, no tiene menstruación, por lo tanto las necesidades de hierro, miren, disminuyen grandemente. Es muy raro encontrar anemia en una mujer menopáusica. Lo que sí puede suceder es que el ejercicio físico, aparte de mejorar la parte del contenido mineral óseo, esté alterado si es que el oxígeno está disminuido. Y recuerden que el oxígeno es llevado por la hemoglobina. Pero claro, nosotros no deberíamos luchar porque tenga 15, 16 de hemoglobina, porque recuerden que a mayor hemoglobina, mayor viscosidad de la sangre. Si hay más viscosidad, menos velocidad, por lo tanto menos oxigenación. Y la oxigenación tiene que ver con la duplicación celular. Para finalizar esto de las vitaminas, miren así más o menos un resumen. Tiene que reconocerse que las vitaminas son coenzimas. Cuando yo le doy a una paciente menopáusica vitaminas, tengo que darle vitaminas de la tercera edad.
Es más o menos lo que yo siempre vengo diciendo. Encuentro a pacientes que están embarazadas tomando vitaminas de la tercera edad y viceversa, si las concentraciones son absolutamente diferentes, ¿no? Tener los efectos antioxidantes, especialmente el tocoferol, pero aquí está la coenzima Q10 también. El calcio y el calciferol son súper necesarios, por eso es que es importante que una mujer que está en esta edad de vez en cuando se ponga una pijamita y reciba sol. Eso es importante, que no se ponga muchos protectores, porque ahora que la ciencia está bastante avanzada, los protectores evitan la producción de dehidrocolesterol y por lo tanto la absorción de calcio. Eso es fundamental, ¿de acuerdo? La nutrición está en relación con la terapia de reposición hormonal. Miren, si yo le doy a una paciente TRH por alguna justificación que tenga en términos sintomáticos y que justifique la administración de TRH, recuerden que le estoy dando estrógenos y los estrógenos son anabólicos. Y si son anabólicos quiere decir que todo sintetiza y por lo tanto sintetiza también colesterol, por lo tanto también sintetiza triglicéridos, por lo tanto la dieta tiene que estar en relación con la TRH que yo estoy haciendo. Lo importante es hacer el mantenimiento celular, y el mantenimiento celular es que no vaya a morir la apoptosis anticipada de la célula antes de que haya un procedimiento que se llama forzado. En realidad no existe dieta ideal, pese a que yo pongo aquí dieta ideal. No, hay dieta ideal para cada persona. No se puede asumir la misma dieta para todas las personas. ¿Cómo yo valoro la dieta ideal para cada persona? Depende de su índice de masa corporal, depende de su condición socioeconómica, depende de qué es lo que hace diariamente ella en su trabajo. Porque si yo le forzo a la paciente que tiene que comer esto, comprando esto y no le alcanza el dinero, estoy solamente siendo teórico. Tengo que volverme práctico. Entonces me pregunto, ¿cuántos de nosotros cuando estamos frente a una paciente menopáusica le preguntamos cómo es su día? ¿Qué desayuna, qué almuerza, qué merienda y qué recomendaciones le podemos hacer? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, por favor tenga la bondad de cambiar el aceite de la cocina? ¿No es cierto? Todo eso es fundamental. Creo que con esto les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calle, por su presentación. Seguidamente presentamos a la doctora Elena Calle Teixeira. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es ginecobstetra, es especialista, tiene certificación en densitometría clínica del año 2007, es experta latinoamericana en climaterio y menopausia, ginecobstetra del Complejo Hospitalario San Pablo y Centro Médico Corpac, miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, Sociedad Peruana de Climaterio, la Federación Latinoamericana de Sociedad de Obstetricia y Ginecología FLASOC, Federación Latinoamericana de Sociedad de Climaterio y Menopausia FLACIN, que es la sede del próximo latinoamericano en el 2016, de la cual la doctora Elena Calle es tesorera y también miembro de la International Menopause Society. Es miembro académico de número de la Academia Peruana de Cirugía. La doctora Calle ocupará el tema de sexualidad en el climaterio. Adelante, doctora. Gracias. Preguntaba si hace calor o son mis bochornos, no sé. Bueno, vamos a ocuparnos en la tarde de hoy de un tema que es sumamente importante para la edad de la mujer, que ya es una edad apasionante en la cual hemos dejado las responsabilidades de nuestra vida de mujeres creciendo, criando hijos, preparándonos para alcanzar metas, qué sé yo, en nuestra carrera, y entramos a una época en nuestra vida en la cual nos volvemos más pensantes y nos gusta mucho más estar en contacto con nosotras mismas. La sexualidad es un derecho, lo debemos ver así, y nosotros los ginecobstetras tenemos la obligación de saber llegar a la paciente de una manera en que la mujer no se sienta afectada cuando le hablamos de este tema de la sexualidad. La respuesta sexual está dada en nosotras por múltiples dimensiones, y preferimos
esquematizarla como una respuesta circular, en la cual cada una de sus dimensiones, como ustedes pueden ver en ese esquema, puede estar influenciado y alterado. Este es un esquema que los que seguimos sexualidad lo conocemos, es de la doctora Alessandra Graciotin, y nos mide las 4 dimensiones de nuestra sexualidad como un esquema circular, en la cual de pronto un solo síntoma o una sola actitud o una sola molestia puede alterar tanto la excitación, la libido, el orgasmo, por ejemplo, una dispareunia, los problemas psicológicos, nuestra vida emocional, todo puede alterar cada una de estos espacios de nuestra sexualidad. La función sexual en nosotras es multidimensional. Tenemos la dimensión social, psicológica, biológica. Y ustedes pueden ver ahí que tenemos determinantes hormonales, anatómicos, nerviosos y hormonales y neurológicos. En cuanto, por ejemplo, a los neurológicos, interesa mucho el ribencéfalo, el hipocampo, la integridad de nuestras vías, desde nuestra zona central hasta la vagina. Recordemos lo ricamente inervada que está el tercio inferior de nuestros órganos genitales externos y fundamentalmente la parte vaginal. En cuanto a lo anatómico, es importante que tengamos nosotros integridad de nuestra vagina, porque aquí se va a dar lugar al aumento de la lubricación y a la presencia de los vasos sanguíneos, para lo cual es importantísimo los niveles de estrógeno. El clítoris debe tener integridad y debe estar trófico. El clítoris va perdiendo sus tejidos cuando nosotros entramos en la menopausia, y es importantísimo que tenga los cuerpos cavernosos para que pueda haber tumescencia, que es importantísimo para que nosotras podamos llegar a un orgasmo. Luego debe haber integridad de bulbos vestibulares, que son las estructuras paralelas que van debajo de los labios menores, y que al haber el flujo sanguíneo, que en nosotras demora un poco más que en ustedes y que es una cantidad menor, es cierto, pero demora más en llenar estos bulbos vestibulares, lo cual hace que se ingurgiten los labios menores y se abran, dando lugar a la receptividad para la penetración. Eso es sumamente importante y debemos nosotros conservarlo, el trofismo, tanto con nuestros estrógenos como con nuestros andrógenos. Y la parte hormonal, que ya vamos a ver, tanto de estrógeno, que es nuestra hormona que nos da nuestros caracteres sexuales secundarios, de andrógenos. También tengamos en cuenta, lo menciono rápidamente, a la prolactina, cuyo nivel elevado de prolactina nos hace que disminuya nuestro deseo sexual. Asimismo, las hormonas tiroideas, una hipofunción tiroidea puede ser la responsable de una disfunción sexual en nosotras las mujeres, y el rol importantísimo que juega la oxitocina, que nos hace a nosotros como un puente para unir la parte sexual de la parte emocional, que difiere en los caballeros, y que es lo que, por eso nosotros necesitamos mucho afecto, mucho cariño antes, durante y después de una relación sexual. Les traía para que vean en la literatura cómo se menciona en diferentes culturas. Esta es una escritora china radicada en San Francisco. El estrógeno y la sexualidad en el sistema nervioso central influencia en la transmisión nerviosa, es un condicionador, y también la percepción sensorial. Es la hormona de la atracción sexual femenina, y es necesaria para que haya un flujo sanguíneo normal, para que haya el engrosamiento y la lubricación de estos tejidos que ya hemos estado conversando al inicio, y para que estos sean resistentes y lograr un coito confortable. Cuando nosotras perdemos nuestras hormonas, los cambios son a las 6 a 8 semanas, tan rápidamente como eso. Se atrofia el epitelio tanto uro como genital, el epitelio urogenital. Esto nos hace proclives a infecciones vaginales y también a infecciones urinarias. Y esto también nos puede hacer, por déficit a nivel del colágeno, a tener nosotras incontinencia urinaria y problemas sexuales por lo mismo. La lubricación vaginal, ya todos ustedes saben, nos lleva a una dispareunia, puede tener como resultado un vaginismo y un sangrado postcoital que hace que el coito sea doloroso, y disminuyen, al no haber estrógeno, las contracciones orgásmicas. Los bajos niveles de estrógeno
disminuyen pues la frecuencia de nuestra actividad sexual, nuestra receptividad, la excitación sexual, el deseo y las diferentes sensaciones vaginales, todo lo cual conlleva a tener problemas en nuestra vida de pareja. Acá tienen ustedes cómo es la disminución de los diferentes aspectos, la respuesta, la frecuencia, la actividad disminuye marcadamente en la época de la menopausia y aumenta tremendamente la parte de la dispareunia, los problemas de pareja. También tenemos que tener presente que hay otros factores interpersonales, el rol que tiene la mujer en esta época en su vida, muchas veces es la cuidadora de los hijos y no tiene tiempo para ella. El estatus socioeconómico, que muchas veces están venidas a menos, el background cultural, hay determinados grupos étnicos y culturas en los cuales la mujer en la menopausia se le ve como un ser asexuado, las creencias religiosas con los grandes tabúes de la sexualidad, la disponibilidad de pareja, muchas veces perdemos a nuestra pareja y no hay caballeros disponibles a esta edad. Y nosotras también podríamos llegar a sentirnos sexualmente menos atractivas porque con la brillante exposición de Andrés disminuyendo cada década nuestro consumo calórico, nuestro requerimiento energético basal, vamos a comenzar a subir de peso y a tener el hermoso cuerpo con una cintura de huevo, ¿no? Con una cintura de gallinita, porque la grasa se acumula fundamentalmente a nivel de la cintura, ¿no? De la cintura abdominal. Y perdemos lo que nosotros siempre nos ha dado pues satisfacción nuestro cuerpo, ¿no? La imagen femenina de nuestro cuerpo. También el Premio Nobel de la Literatura, en este hermoso libro, habla sobre la sexualidad de una mujer muy madura que se reencontró con su primer amor después de muchísimos años. La producción de andrógenos en nosotras está dada en la glándula suprarrenal y a nivel de los ovarios, la producción de andrógenos. Vean acá, tanto la testosterona se origina fundamentalmente a partir del ovario. Cuando nosotros pidamos una testosterona estamos dosando la función ovárica y la dihidroepiandrosterona sulfato, fundamentalmente la glándula suprarrenal. Nuestras hormonas masculinas a nosotros nos dan el deseo sexual, la sensación de bienestar y las ganas de hacer las cosas, ¿no? Los andrógenos actúan directamente a través de los receptores que tenemos receptores de andrógenos en muchas partes de la anatomía, lo vamos a ver más adelante. Los andrógenos, recordemos que son precursores de los estrógenos en el ovario, en el hueso, en el cerebro, en el tejido adiposo. De ahí la importancia de que nosotros debamos tener los niveles adecuados de andrógenos para producir estrógenos, la importancia de no realizarle una oforectomía a una mujer que tenemos que retirarle el útero cuando todavía tiene menos de 65, 70 años, ¿no? Los tejidos blandos que tienen receptores para la testosterona, ahí los tienen ustedes, el endometrio, la vagina, el clítoris, la mama, huesos, glándulas sebáceas, cerebro, ¿no? Etcétera. Los andrógenos nos llevan a una relajación del músculo liso vaginal y a aumentar la lubricación vaginal. Muchas veces la mujer que recibe estrógenos por vía oral no mejora la lubricación, se le agrega el andrógeno y responde mucho mejor. El clítoris, es importantísima la presencia del andrógeno para su trofismo y para que tenga una tumescencia adecuada, como les explicaba, para una de las fases de nuestra respuesta sexual. Y los andrógenos también mejoran la sensibilidad a la estimulación sexual en los pezones. Los andrógenos son los mensajeros más poderosos de la libido y de la excitación central en la mujer. El óxido nítrico, que es uno de los neurotransmisores más importantes que estimula la congestión neurogénica del clítoris y de este órgano vulvo-vestibular, está mediado por la función de la testosterona. Es importante para esta respuesta a la testosterona. Es considerada entonces la hormona del deseo sexual y de la motivación en la mujer. Son iniciadores de nuestra actividad sexual y condicionadores periféricos. Este es un escritor que se dedica a hacer mucha literatura de nuestra sierra, ¿no? Este es el país de Jauja. Cuando nosotros llegamos a la menopausia, nuestro ovario sigue produciendo los andrógenos y la gran cantidad de andrógenos son producidos por nuestro ovario.
y cuando nosotras nos hacen oophorectomía, la caída de las hormonas es brusca, terrible, brutal. Nos quedamos solamente con un 5% de lo que en alguna oportunidad hemos tenido. Acá ustedes van a ver cómo la testosterona, los andrógenos van disminuyendo desde tan temprano como a los 25 años, 35 años, y ya más o menos se estabiliza a partir de la menopausia. No es como se cree que los andrógenos se pierden marcadamente en la menopausia. Si viéramos un corrido de los niveles de andrógeno en las mujeres menopáusicas, vamos a encontrar que es como una recta en los años de transición a la menopausia. Los andrógenos se vienen perdiendo mucho antes de que se instale nuestra menopausia. Los niveles de andrógenos alcanzan un pico en los años reproductivos y luego van disminuyendo con la edad. En la época cuando tenemos 40 años tenemos la mitad de los andrógenos que tendríamos cuando iniciamos nuestra vida reproductiva más o menos a los 20 años. Disminuye la producción por las glándulas suprarrenales de la diepiandosterona, de la diepiandosterona sulfato, los precursores de la testosterona en realidad, y también va disminuyendo la producción de andrógenos por los ovarios. Ahí tienen ustedes el efecto de la caída de andrógenos. Fundamentalmente nos altera la libido, el deseo sexual, baja la sensibilidad en clítoris, en pezones, disminuye la excitabilidad y la capacidad orgásmica, incrementa los síntomas vasomotores como bochornos, nos altera el humor y la sensación de bienestar. Tiene también que ver con el metabolismo óseo, la masa muscular, ahora que está de moda la sarcopenia, y cambios en el perfil cardiovascular. Se supone que tiene mucho que ver la presencia de andrógenos. Ahí tienen para ver la parte de los bochornos también. Muchas veces la mujer mejora en sus bochornos cuando utiliza la hormona, adiciona una hormona masculina. Ustedes ahí tienen el síndrome de deficiencia androgénica. Lamentablemente también se mezcla con enfermedades consuntivas o con trastornos de la tiroides, esa pérdida de la libido, baja del deseo, la pérdida de la libido y la parte sexual que está dada por que disminuye las fantasías sexuales, el placer, el deseo, la necesidad de intimar, etcétera, ¿no? Fatiga persistente y falta de motivación. Ustedes ven que todos estos síntomas se mezclan con una enfermedad consuntiva. Ahí tienen cómo debemos dosar. Muchas veces nuestro dosaje de testosterona no nos sirve y más bien muchas veces deberíamos dosar la globulina transportadora de la hormona sexual, que nos daría una idea más aproximada. Recordemos que solo el 2% de las hormonas sexuales andan libres y son las que cumplen el efecto. El otro 98% anda unida a la globulina. Recordemos, todo factor que incrementa la globulina transportadora de hormonas sexuales va a disminuir marcadamente porque es captado los andrógenos y va a tener la mujer baja el deseo sexual y todas las demás patologías, ¿no? Este es de nuestro premio Nobel, que ahora está de moda, en el huerto de mi amada, que un chico muy joven se enamora de la amiga de su mamá, una mujer menopáusica. En las disfunciones sexuales por déficit de andrógeno, ahí tienen ustedes pérdida del interés sexual, pérdida de la calidad del orgasmo, requiere mayor tiempo la mujer para tener el orgasmo. En menopáusica, los andrógenos de alguna manera mejoran la sexualidad, el deseo, las fantasías, el nivel de energía y la sensación de bienestar. Puede mejorar la afectividad y disminuir la irritabilidad, el nerviosismo y el insomnio. Como cual entonces los andrógenos tendrían una importancia para tratar los síntomas de menopausia desde la esfera sexual, pero siempre teniendo en cuenta que debemos tener los niveles estrogénicos adecuados. Las mujeres que tienen déficit o que tienen síntomas de déficit androgénico se van a beneficiar con la terapia estrógeno-androgénica, principalmente en lo que se refiere a la baja del deseo sexual, de la libido. Las mujeres que han sido sometidas a una oophorectomía o aquellas que tienen alguna enfermedad consuntiva les deberíamos dar hormonas masculinas, ¿no? Están los síntomas que mejoran con la testosterona, en general son muchos, ¿no? Que pueden ustedes ver: la mala concentración, memoria, los bochornos, pérdida de la energía. Puede mejorar también taquicardia, efectos en la cognición, suprimir algo de la epilepsia. También podemos adicionarlo cuando la mujer tiene bochornos rebeldes, cuando no se mejora esa sensación de bienestar dándole estrógenos, adicionarle un andrógeno y manejar los síntomas de desgaste secundario a otras enfermedades crónicas.
Este es también de una escritora latinoamericana. Se hizo una película de este libro. Hay unas contraindicaciones para el uso de andrógeno, mujer que tiene alguna alteración hepática, que tiene mucho acné, hirsutismo, que debemos manejar adecuadamente la dosis, como viene generalmente, nosotros lo tenemos en un gel, podemos manejar la cantidad. Todavía no hay nada demostrado de cáncer de ovario, se supone que se ha encontrado, ahí tienen la referencia, receptores de andrógenos en las células de cáncer de ovario y tendría un efecto antiproliferativo en los ductos con lo que se refiere al cáncer de mama. También se han encontrado receptores de andrógenos en la parte de la mama. Entonces las conclusiones serían que las alteraciones de la sexualidad disminuyen la calidad de vida en una mujer y puede causar un gran distrés personal. La menopausia está asociada a una disminución de la función sexual, fundamentalmente del deseo, tanto por la falta de andrógenos como por la falta de estrógenos. Y la etiología de esta disfunción sexual es multifactorial y tiene mucho que ver el aspecto emocional, socioculturales e interpersonales. La menopausia natural se caracteriza por una disminución dramática del estradiol y una disminución gradual de los andrógenos. La menopausia quirúrgica es mucho más marcada la disminución de los andrógenos y debemos reponerlos de inmediato, por lo menos en los meses iniciales. Y los niveles de estrógeno y testosterona disminuidos, recordemos siempre que los dos van de la mano y que afectan negativamente la función sexual en la menopausia. Gracias. Gracias, doctora Elena Calle. A continuación vamos a presentar al doctor Luis Dankers Peralta. Él es ginecólogo obstetra de la Clínica San Pablo, Centenario e Impares, experto en climaterio y menopausia de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, FLACIN, de la cual también es secretario general y miembro de la North American Menopause Society, NAMS. Es también miembro del Board Advisories de la International Menopause Society para la World School of Study of Menopause, ¿no? Fundador de la Red Latinoamericana de Investigación en Climaterio, RedLink, colaborador de libros en menopausia, climaterio y osteoporosis, es presidente de la Sociedad Peruana de Climaterio y autor de trabajos, investigaciones publicadas en revistas de menopausia, climaterio, revistas latinoamericanas, congresos latinoamericanos y mundiales. El doctor Luis Dankers se ocupará sobre el tema de terapia, reemplazo hormonal, TRH y corazón. Adelante, doctor. Bueno, seguimos con los problemas del corazón, sexualidad. Pero antes, el doctor Miranda omitió algo que quizás no quiso ponerlo el doctor Andrés Calle en su currículum. Y yo sí se lo voy a mencionar. Él recibió un premio del Congreso y el gobierno ecuatoriano por su acción social. Él se encargó de recolectar, no sé exactamente el número de computadoras que daban de bajas en muchos laboratorios, y los llevó a su pueblo en Ecuador y él también ayudó a la construcción de una escuela, implementarla y todo eso. Y esa es una labor que la hizo callada, no está dentro de su currículum, pero creo que es importante y felizmente que fue reconocida en su casa. En el Ecuador hubo un premio que le distinguieron. Permíteme recordártelo, mi estimado amigo. Bueno, entonces vemos este problema cardíaco. Las consecuencias son estas, ¿no? Le tenemos pánico a ello y lo que nos interesa es vean cómo en revistas tan importantes en algún momento publicaron estas situaciones. Si hubiera tenido un tratamiento adecuado, si hubiera ido al médico adecuadamente, nuestra buena amiga no hubiera fallecido a los 63 años. Vean. Y fíjense cómo ella, bueno, definitivamente la pareja parece que era un lastre, porque su mejor productividad fue cuando estuvo divorciada, ¿ya? Pero lamentablemente fallece en Miami al día siguiente de la cirugía que le habían hecho bypass. Hubo un problema y bueno, ahí quedó. Pero
esto hay que tener en cuenta porque en esa línea azul ustedes ven cómo el factor cardíaco, al cual es silencioso, fulanita tal se murió a los 60 años, pero si era tan sana. No, lo que pasa es que la última vez que fue al médico fue a dar a luz. Pues yo me siento bien, doctor. ¿Densitometría para qué? Si me acabo de caer y nada. Además tengo mi colchoncito, cosas así. No, pues hay que tener cuidado. Y esto ya se ha mencionado. Este trabajo es sobre donantes cardíacos. Son 262 donantes. Y vean las placas ateromatosas, en qué porcentaje se encontraban cuando ustedes ven que de 13 a 19 ya había 17% de placas. Y los que estamos acá, por lo menos de este lado, estamos por acá. O sea que bingo. Este es el agua con cemento que nos habló hace un ratito el doctor Calle. Entonces, a tenerlo presente. Vean a su vez cómo varía. Una cosa es que la mujer tenga 40, que tenga más de 50. Como al ser posmenopáusica, bingo, se preocupan tanto del cáncer de mama y la procesión va por dentro y no se dan cuenta. El cáncer de mama vende porque es mutilante, pero la dislipidemia, hipertensión, accidente cerebrovascular, salvo que te quedes torcido, nadie se da cuenta que va caminando. Entonces, estos son los cambios clásicos que conocemos, que se dan en cuenta, pero acá tenemos esta situación a tenerla en cuenta, a tenerla muy presente. Pues bien, hay una disminución en la tasa metabólica, lo cual lleva a el consumo no es el mismo, incrementa la grasa, hipertrofia, hiperplasia del adipocito y bingo, pues comenzaron a darse toda una serie de problemas a nivel de interleuquinas, sustancias marcadores inflamatorios y que nos generan daño vascular. Visto así, todo esto, es muy raro encontrar una hipertensa joven de 20 años, es muy raro, pero más tiende a ver hacia otro grupo etario. Entonces, vean ustedes, si nosotros hablamos de los famosos estudios observacionales, que eran nuestro modus vivendi, por decirlo así, antes de la medicina basada en la evidencia, nos hablaban de un efecto benéfico. Pero, cuando viene el WHI dice, ya ve doctor, 24% más de pacientes van a tener problemas cardiovasculares. Claro, sí, pero es que ahí cometíamos un error nosotros, que de repente no evaluábamos adecuadamente a nuestra paciente en el momento adecuado. Pero fíjense la cantidad, 6 pacientes más por 10.000 mujeres año. O sea, no es tampoco una cifra así a lo que bruto. El accidente cerebrovascular, 7. Y vean cómo cáncer de mama era 8 y el tromboembolismo sí era importante. Pero sin embargo, no nos preocupamos tanto, como tampoco nos preocupamos del riesgo tromboembólico de la mujer gestante. ¿O es que hacen algún estudio a sus gestantes cuando se sabe que el riesgo tromboembólico aumenta en 20 veces? Entonces, tener cuidado en ese aspecto. Pues bien, no hubo problema con el estudio cardiovascular, mejor dicho, el estudio WHI habló de lo que ya estábamos sabiendo, salvo el problema cardiovascular, porque partíamos de que la terapia hormonal iba a beneficiar a nuestro corazón y a nuestras tuberías. Pero no ha habido sorpresa, porque se consideraba que un estudio es de prevención secundaria como el HERS y otros. Una cosa es agarrar un coche nuevo y cuidarlo, darle sus aditivos, y otra cosa es agarrar un coche que ya está quemando aceite, que por más aditivo que le den, su performance no va a ser igual y no va a ser correcta. Visto así, vean, ¿qué hubo? Metí mal el dedo, por favor. Visto así, vean en los estudios que estaban en mención cómo
había el WHI este beneficio, pero sin embargo el estudio de las enfermeras tenía un efecto diferente, sea para el WHI como para el estudio de las enfermeras. Pero lo que llamaba la atención era lo disímil de estos resultados, que los estudios observacionales eran benéficos y en el WHI, bingo, estábamos mal. Entonces, vean ustedes que las mujeres del WHI eran en promedio mayores que la del otro estudio, fumaban más índice de masa corporal, usuarias de aspirina, diferentes terapias y síntomas eran diferentes. Entonces, visto así, lo importante es que quiero que quede como una conclusión el momento del uso de la terapia hormonal. Y de esa manera, quiero que vean cómo a menos años de la menopausia, más pegado a la menopausia, va a tener un efecto más benéfico. Vean cómo este famoso estudio de Clarkson con los monos nos demostraba que si a una persona recibía una dieta saludable, le hacían una ovariectomía o forectomía y recibía estrógenos equino con dieta aterogénica, bajaban el porcentaje de placa en 70. Pero miren otros animalitos que recibían dieta heterogénica, ya no saludable, que recibían el estrógeno y le seguían dando dieta heterogénica, no bajaba en 70 sino en 50%. O sea que parecía que la dieta heterogénica no fastidiaba si es que recibía el estrógeno. Pero si es dieta saludable, miren, dieta heterogénica después de quitado el ovario, por más que le diéramos dieta saludable y estrógenos, no había cambio. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo la presión alta hoy día doy mi tratamiento. Si hoy día entran a la menopausia, hoy día tienen que empezar el tratamiento, no a esperar que se malogren las estructuras para recién ponernos las pilas. Y acá ustedes ven, porque los estrógenos inhiben la iniciación, pero no la progresión. O sea que si se malogró, si se generó una placa, ya no vamos a poder trabajarla, porque ya las lesiones estaban establecidas, pero en cambio si recibían el estrógeno, ¿cómo cohibía ese desarrollo? De otra forma, vean aquí cómo la terapia hormonal genera vasodilatación sin factores de riesgo, pero si hay factores de riesgo, ahí no va a haber cambio. Acá sí hay cambio. O sea, debe usarse en la mujer que inicia la menopausia y que esté sana. A su vez, miren, eventos coronarios en mujeres jóvenes y mayores, cómo cambia definitivamente siendo en joven y siendo en mayor. Y la diferencia es de 60 años. Entonces, a tenerlo presente. Este estudio de mismo Rousseau, que fue el que comandó el estudio WHI, dice: mujeres que inician terapia hormonal cerca de la menopausia no van a tener problemas cardiovasculares. Esto se demoró 5 años en decirlo, pero no salió en Newsweek, no salió en Times, no salió en los noticieros, y ese es el daño que le hizo a muchas pacientes. Y vean, dado en un adecuado momento, va a tener una respuesta muy favorable. Visto así, es lo mismo. Van a ver cómo el riesgo relativo a menos años de la menopausia con relación a más años. Esto quiere decir que acá ya hay un daño y que no va a revertirlo en ese aspecto. Joanne Mason también el año 2007 selecciona este artículo que es importante. Esto es placas de calcio en las arterias coronarias y encontraron que es menor en las pacientes asignadas a estrógeno que comparada con placebo. O sea que algo estaba generando en este grupo, y como ven ustedes acá, salvo el trombolismo en la mujer de 50 a 59, todos los elementos, todos los factores de riesgo se disminuían. Eso a tenerlo en claro. Pues bien, visto así, tenemos que decir que el estrógeno usado en determinados momentos es benéfico,
Pero si lo usamos en otras circunstancias en que ya la placa ateromatosa se ha formado, no es buena. Y es así que cuando el estrógeno se da en estos niveles, aumenta la vasodilatación, disminuye la inflamación y disminuye progresión de lesión. Pero cuando lo damos, cuando ya hay daño, ahí cambió el asunto, porque ahí aumenta vasoconstricción, aumenta inflamación, inestabilidad de placa y trombosis. Y esa es la razón por la cual en el WHI, como se utilizó gente de promedio de 63 años y que muchas eran, vean aquí, si tenemos 65, 55, 65, vean ustedes cómo de las de 50 años no había nadie en el estudio, nadie. De las de 50 a 54, 10. De 55 a 59, o sea que habían 30% que estaban dentro de los 60 años. Y el resto ya estaba maltratada su arteria. Por lo tanto, había que tenerlo en cuenta a esta situación. Pues bien, esto ya nos habló el doctor Calle sobre la vida de estas células, en que tenemos un director de orquesta con el óxido nítrico, las células musculares lisas y el tejido conjuntivo. Pues bien, si el endotelio se maltrata, entonces las células musculares lisas se alteran también. Y al alterarse las células musculares lisas, ya no va a haber un adecuado pasaje de, acá se contraen más las células musculares lisas, y al estar mal logrado el endotelio, el pasaje de oxígeno va a disminuir porque baja el óxido nítrico, entonces ya no va a haber un adecuado director de orquesta y se altera todo este sistema. Visto así, una cosa es como la idea de la prevención sobre ciertos estudios. Vean este estudio del 2009 que dice que la TRH no solo es para síntomas, sino que incrementa la performance cardiovascular. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la mujer se va a sentir muchísimo mejor y su rendimiento va a mejorar tremendamente. Vean esta comparación: aspirina, las estatinas y terapia hormonal como elementos para proteger cardiovascularmente. Y ustedes vean lo que está aconteciendo. La aspirina ayuda, un 9% baja. Los lípidos, digámosle un poco más, 19%. ¿Y qué pasó con la terapia hormonal? Ayuda a disminuir el riesgo en 32%. Pero han satanizado la terapia hormonal. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No todas las terapias son iguales. Por eso que la transdérmica, como van a ver probablemente en un simposio a continuación, van a ver que la enfermedad tromboembólica es diferente si doy terapia oral a transdérmica. ¿Por qué? Porque pasa por el hígado y genera cambios al respecto. Este fue un artículo del estudio Esther en Circulation, donde, lo que menos entendemos es esos papelitos, pero lo que quiero que lleven en cuenta es que fundamentalmente lo que nos va a interesar es esto. Miren cómo disminuye accidentes tromboembólicos isquémicos transitorios, cómo disminuye si es oral o transdérmico, y los ACV, cómo disminuye. Eso es lo que quiero que queden como conclusión, que la parte transdérmica es favorable en ese aspecto. Y en este otro, vean ustedes que la terapia transdérmica disminuye la APA sin intervenir, sin generar cambios en los angiotensinógenos, sobre todo a tenerlo presente en relación a la terapia oral. Una nueva evidencia sobre este grupo, el grupo TREAT, que presentó en que en realidad, dice, frente a los marcadores de riesgo, fue superior la vía transdérmica que la vía oral. En Estados Unidos utilizan más la vía oral, o utilizaban más la vía oral. Nuevas tendencias, las controversias del WHI han sido superadas y hay una tendencia a prescribir cada vez más ello. Nuestras poblaciones de menopáusicas van a ser manejadas en forma efectiva y segura.
y hay algunas otras medidas a tenerlas en cuenta, como la ruta de administración por el riesgo tromboembólico, y lo mismo cuando la vía oral son similares para lo relacionado a los síntomas vasomotores, pero tienen un bajo potencial tromboembólico, la vía transdérmica. Entonces, recuérdese que las organizaciones que regentan de una forma, NAMS, IMS y la Sociedad de Endocrinología, dice que no hay ningún problema en la utilización de terapia en lo que al aspecto cardiovascular se refiere. Entonces hay un efecto benéfico, no debemos preocuparnos por aquellos estudios e incluso los invito a que entren a la página web de la revista Menopause, el artículo de la revista del mes pasado, donde hay un grupo chileno que ha presentado que el estudio WHI tan famoso estadísticamente tenía muchísimas debilidades y falencias. Visto así, la importancia del momento de utilizar terapia hormonal. Es como decir que tienen una paciente hipertiroidea, no van a esperar a que se le salga los ojos para recién darle un medicamento para controlar la glándula tiroides. ¿De acuerdo? Efectos cardiovasculares en estas dosis bajas todavía no están documentados. No es lo mismo estar así que así. ¿De acuerdo? Entonces también va de la mano, como bien lo dijo Andrés, no basta que tengas la pastillita para bajar el colesterol, mejorar los triglicéridos, tiene que haber ya un cambio en la actitud y en la dieta. Y bueno, Juan ya lo anunció, tenemos del 14 al 17 en el Westin, el latinoamericano, el próximo año, pueden ir juntando de sol en sol para que lleguen a esa fecha y no haya ningún problema, donde trabajaremos con el mayor gusto. Y por otro lado, los invito a que disculpen el virus que ha entrado acá, pero es la página web de la FLACIM, en que van a poder entrar gratuitamente a revistas como la Colombiana de Menopausia, que es la revista que tenemos oficial, a RedLink, que es la red latinoamericana que todas las semanas envía artículos y que puede ser visto por todos ustedes y van a llevarse más de una grata sorpresa. Yo les agradezco. Aquellos que deseen la presentación, escriban a la web y en la web la bajan la presentación y es para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Lucho. Muy bien, ustedes han escuchado a nuestros disertantes y vamos a dar oportunidad a limitadas preguntas dado el tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a los ponentes. Bueno, parece que están un poco apurados, así que no nos queda más que felicitar y agradecer la disertación. Le pedimos a la doctora Yui que dé la certificación correspondiente a los colegas y damos por concluida la sesión dándole la palabra al presidente de la mesa, doctor Carlos Miranda. Muchas gracias, Juan. Agradecer a todos por su asistencia, pero principalmente a los doctores que han tenido la amabilidad de darnos su conocimiento en el tiempo asignado. Para esto vamos a entregar el diploma correspondiente de la sociedad, iniciando al doctor Andrés Calle como invitado especial. Gracias, Andrés. A la doctora Elena Calle y al doctor Luis Danker por sus excelentes presentaciones. Muchas gracias.